El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos en el Señor, estamos celebrando hoy ya el 29º domingo de este tiempo durante el año. Recuerden que el tiempo durante el año, tiempo ordinario, que es este ciclo del año litúrgico, tiene un total de 34 domingos, ¿verdad? Ya vamos por el número 29. Falta poco. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer que estábamos celebrando la Semana Santa, por ejemplo, y sin embargo, a pesar de la pandemia y de un montón de otras limitaciones, el tiempo sigue su marcha y no se detiene. Y a medida que vayamos llegando al final del año litúrgico, vamos a ir notando en el Evangelio que el Señor nos va a ir hablando cada vez más a lo profundo del corazón, como lo hace siempre, pero como que va a ir hilando un poquito más fino para que tomemos conciencia realmente de quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra verdad, nuestra identidad? Lo que siempre recalcamos desde aquí. Porque es muy importante lo de la identidad. Toda persona necesita su propia identidad. Si una persona no tiene identidad, es prácticamente un ser que existe, pero no es tenido en cuenta para nada, ni siquiera para sí mismo, porque no sabe ni quién es. En cambio, la persona que tiene identidad no solamente tiene un reconocimiento, sino que a su vez también se afirma en su propio ser, en su propia personalidad. El tema de la identidad es importante. Y no es la identidad que da el DNI, porque eso es algo, si quieren, social, legal, institucional. Hay otra identidad que es la más importante, es la que más nos cuesta descubrir y profundizar, porque claro, vivimos hacia afuera, vivimos para el DNI. Es decir, fíjense ustedes que el DNI hay que presentarlo en todo, para una compra, para un trámite, para todo es el DNI, la parte legal, y el mundo nos lleva por ese lado, ¿no es cierto? Porque justamente para lo que se nos solicita el DNI son para cosas meramente terrenales. Y así vivimos para lo terrenal, para afuera, porque toda nuestra vida, en su mayor cantidad de horas en el día, está destinada a eso, al hacer, el hacer. Vivimos para afuera. De que te levantás hasta que te acostás, la cabeza enseguida está ya programada. Bueno, hoy tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. No sé si preparé ayer lo que hoy tendría que presentar y qué se me va a pedir y no me alcanza el tiempo. Y así, la rutina, el desgaste, el andar. Y claro, mucha gente me suele comentar, y yo lo vivo en carne propia, les confieso también, que hay un gran cansancio. Padre, estoy cansado, estoy cansada.
no me da cansado, un cansancio mental, como un agobio, ¿no? Que obviamente es producto de todo esto que hemos vivido y estamos viviendo de alguna forma, el encierro, pero también es parte, obviamente, de este mundo tan exigente y de la incertidumbre inclusive que reina. Entonces es lógico que nos sintamos afectados, que estemos cansados, que sintamos realmente que nuestra espalda está agobiada con el peso del día, nuestra cabeza a veces no da para más, pensamos, pero ya estamos cansados. Inclusive fíjense, es un cansancio que juega en contra, porque a veces es un cansancio que no nos permite descansar, ¿no? Dormimos mal, estamos ansiosos, las preocupaciones, insisto, nos superan. Y claro, y eso nos hace perder identidad. Porque no nos permite, no nos permite y nosotros a veces no sabemos cómo manejarlo, pero no nos permite ir adentro. Porque la identidad verdadera está en el corazón, no en la acción meramente. Acuérdense lo que digo siempre, aquello del filósofo, el hacer sigue al ser, que significa que primero está el ser, después el hacer. Y el ser es ¿quién soy yo? La identidad. ¿Quién soy? No solamente soy fulano de tal, hijo de tal y cual. Soy quién soy. Profundamente quién soy. Me conozco, y si me conozco en esa realidad, me acepto, me quiero. Tengo conciencia de que realmente mi vida no es algo al azar, sino es algo pensado en un corazón eterno de amor infinito que me dio el ser justamente, que me pensó, me amó y decidió que yo existiera. Y ese ser que en el amor me engendró para la vida eterna tiene un nombre, Dios Padre, que en Jesús, mi hermano mayor, me dio vida y vida en abundancia. Y que me demostró en la persona de Jesús, mi hermano, que me ama y que mi vida tiene sentido desde el amor. Y no un amor meramente sentimental, sino un amor eterno, divino, poderoso, creador, transformador. Amor que me fue dado desde siempre y que de alguna manera se planificó en mi vida cuando fui bautizado, cuando fui engendrado por la gracia del Espíritu Santo el día de mi bautismo. Ahí, en ese nuevo nacimiento que significó mi bautismo, empezó a vivir en mí la gracia de Dios de una manera plena, total. Fui purificado, fui purificada, engendrado, como les digo, en un amor para una vida sin fin. Y esa es mi identidad, ahí es donde yo tengo que ir. Y eso solamente en el silencio del corazón se descubre, se percibe, se contempla, no desde la razón que busca explicaciones que nunca va a encontrar, porque esto es un misterio que va más allá de la razón, sino en la entrega amorosa, silenciosa y humilde de mi parte en las manos de un Dios que me quiere, que me ama y que quiere que sea feliz. Ahí voy a encontrar mi verdad, que no está en lo que yo haga, porque el hacer muchas veces está comprometido con lo que los demás esperan de mí. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo, aquello, lo otro. Siempre uno está rindiendo examen. Siempre. Y cuando vivimos así, obviamente se produce ese desgaste que hablábamos hace un momento. Dios nos habla de otra cosa. ¿Está el hacer? Sí, claro que hay que hacer. Pero, ¿qué está primero? Porque en eso que está primero está justamente la verdad. Bueno, entonces, ¿a qué nos invita el Señor? Y por eso digo que en estos domingos nos va a ir hablando más profundamente, como hilando más fino sobre nuestro destino final. Nunca hay que perder de vista el destino final de tu vida. Porque así también vamos manejando lo cotidiano. Pedirle al Señor la gracia, la sabiduría de darle a cada cosa su justo lugar. ¿No es cierto? Darle a cada cosa su justo lugar. Y a Dios el principal, porque Dios es la fuente de mi vida, de mi felicidad y de todo lo bueno y de toda la paz que anhelo alcanzar. Está dentro, no está afuera. Menos razón, hermanos, menos cabeza y más contemplación. El 15 pasado vivimos el viernes la fiesta de una santa que para nosotros como diócesis de Avellaneda Lanús tiene un peso importante porque es la patrona secundaria de la diócesis, que fue o que es Santa Teresa de Ávila, conocida también como Teresa de Jesús.
una santa española, una monja carmelita, gran reformadora de la orden carmelita femenina, que junto con San Juan de la Cruz también reformaron la orden carmelita masculina, ¿no? Y dejando realmente grandes enseñanzas de su vida espiritual. Una mujer, realmente una gallega, con un aporte y una personalidad fuerte, pero que esa personalidad fuerte le permitió justamente al entregarse a Dios usar su personalidad para el bien de la Iglesia, el bien que nos dejó realmente un legado y una enseñanza maravillosa. Y justamente una de las cosas que hace ella referencia en sus escritos y demás es a la loca de la casa, como ella solía decir, la cabeza. Ella decía, la cabeza es la loca de la casa, no para nunca. Es más, se va a morir 5 minutos después que yo. Porque los pensamientos y las preocupaciones y todas las presiones que ella también tenía en su época, desde las mismas monjas que ella tenía que guiar como priora del convento y las presiones que tenía de la iglesia porque la consideraban media con pensamientos modernos y qué sé yo, y entonces permanentemente la vigilaban en lo que decía, en lo que escribía y qué sé yo. Entonces se sentía pobre y sentía un agobio de afuera. Y veía que su cabeza era la que la llevaba a veces a la angustia mayor. Pero ella se refugiaba en el Señor. Y por eso, entre otras tantas cosas que dejó, es esa oración maravillosa, ¿no? Que más que una oración, es un legado. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Maravilloso. Es como desde esa perspectiva espiritual esta mujer logró vencer de alguna manera o poner en su lugar a la loca de la casa, donde también descubrió, de alguna forma por su experiencia de Dios, que Dios está en todo lo que hacemos, y que a Dios no lo encontramos solamente en un momento, que si bien es cierto que tenemos, e insisto, que buscar un espacio para Dios en el silencio de nuestra oración personal y profunda, también eso nos lleva a descubrir a Dios en lo cotidiano. Una de las anécdotas que aparecen en la historia de su vida es a veces que las monjas de clausura tienen su vocación en la vida de oración contemplativa. Por eso tienen gran parte de su día en la capilla, donde ellas rezan y se encuentran con Dios en la oración. Y claro, había hermanas que están dedicadas, porque tiene que ser así, a la cocina y a los quehaceres del convento, porque si no, no comían, es obvio. Y esas hermanas tenían que dejar antes la oración para ir a hacer la oración de las cosas. Y bueno, y muchas se quejaban a Teresa como priora. Madre, nosotros queremos estar más tiempo en la capilla, dice, pero tenemos que salir antes y preparar la comida y qué sé yo, y nos lleva tiempo y las compras. Y entonces ella, gran sabia, le decía, hermanas, no se angustien, miren que Dios también está entre las ollas. Y claro que sí. Esa sabiduría espiritual que la llevó realmente a contemplar y a darse cuenta que Dios está en todo. Cuando nosotros tenemos un corazón abierto y cultivamos en el silencio nuestra vida interior, nuestros ojos después van a contemplar en lo cotidiano y en lo ordinario la presencia del extraordinario. Y bueno, y todo esto viene a cuento de ¿qué? De que ahí está nuestra identidad. Cuando tenemos claro quién somos y a dónde vamos, y quién nos acompaña verdaderamente con fidelidad en el camino de la vida, este Dios amor. Y hoy las lecturas que se nos presentan nos hablan justamente de que Dios nos amó tanto que pasó por el sufrimiento en favor nuestro, y que el sufrimiento de los hombres y mujeres de Dios no está dejado de lado por Dios, al contrario. La lucha de cada día, el desgaste de cada día, la incomprensión que tenemos que enfrentar a veces de la vida, los golpes de la vida que vienen, las pérdidas mismas de la vida que nos duelen. Bueno, eso también es parte de nuestra santificación, es decir, de nuestra vida de purificación interior para encontrar la presencia de Dios. Lo bueno nos hace descubrir a Dios, pero también el dolor es purificador. Porque el mismo Hijo de Dios nos purificó a través del dolor.
Esto que se presenta en la primera lectura, que fue vivencia de los profetas, dolor, angustia, persecución, incomprensión, persecución. Sin embargo, eso también después lo vivió Jesucristo mismo, el Señor, que fue incomprendido siempre hasta por sus propios discípulos. En la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, volvemos sobre algo muy importante, que es sentir que el amor misericordioso de Dios ha descendido en nuestra vida para siempre. Es decir, que nuestra vida está perdonada, está purificada gratuitamente y de manera abundante por Dios a través de Jesucristo, ¿no? Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. ¿Ven? Vayamos al trono, vayamos al Señor, vayamos a su presencia, arrodillémonos ante sus pies divinos que nos ama y entreguémosle nuestro corazón para alcanzar misericordia, es decir, también consuelo, paz. Esa presencia de Dios en mi vida, es estar en de Dios, es estar en presencia de Dios, me permita mirar mi vida con unos ojos sobrenaturales, encontrar el consuelo y la paz. Esa paz que a veces perdemos con tanta facilidad, ¿no? Esa paz que es tan vulnerable en nuestra vida, tan oprimida. Estamos en el mundo, necesitamos consuelo y fortaleza. Bueno, aquí nos lo dice, vayamos confiadamente al trono de la gracia para recibir el auxilio oportuno. Señor, te necesito, ven en mi auxilio, apresúrate a socorrerme, Señor. No me dejes, te necesito. Vení a mí. Estoy cansado, agobiado, estoy preocupado. La angustia a veces me invade el corazón. Vení en mí, Señor, que yo pueda percibir tu presencia en mí, porque ahí está mi consuelo. Y en el Evangelio, que venimos escuchando ya un poco esta cantinela, por así decirlo, hoy se repite un poco lo que les decía recién, que el gran incomprendido fue el mismo Jesús, y fue incomprendido por sus propios discípulos. Hace rato que Jesús ya les viene hablando de que Él es un Mesías, no al estilo de como lo esperaba la gente, inclusive sus propios discípulos, sino es un Mesías que a imponer o va a traer el reino de Dios a través del sufrimiento y la entrega, del dolor y de la muerte, cosa que los discípulos les asustaba, no querían entrar en eso. Pedro, se acordarán ustedes, cuando escucha una de las tantas anuncios de la pasión, lo agarra aparte a Jesús y le dice, fuera, Señor, Dios no lo permita. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de ti, de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Bueno, hoy pasa lo mismo. Jesús va a Jerusalén, les anuncia, miren, voy a Jerusalén a sufrir. Es nuestra última subida a Jerusalén, porque allí me espera el desprecio y la muerte. Jesús la tenía clara. Pero Él se mantenía firme, Él no se achicaba. El mensaje tiene que ser anunciado hasta el fin. Y va a pasar por la pasión para demostrar la gloria de Dios. Los discípulos no entendían nada. O se quedaban solamente con la idea del reino, con la idea del Mesías poderoso. Y entonces, hoy, vemos que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, lo agarran aparte y dicen, Señor, te queremos pedir algo, pero que no se enteren los otros, porque si no hay problemas. Bueno, ¿qué quieren que haga por ustedes? Les dice Jesús. Que cuando entres en tu reino, que nosotros podamos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, los primeros puestos, Señor, los primeros cargos, los mejores ministerios. Hoy podríamos decir eso, ¿no? En la política. Todo más o menos se arregla así. Cuanto más cerca del poder o mejor apadrinado estás, mejores puestos. Así lo entendían ellos. Y Jesús le dice, no saben lo que piden. Una y otra vez les vengo hablando y no entienden y no quieren entender, pero yo sí los entiendo. Yo sí los hacen, ¿por qué los entiendo? Dice Jesús. Porque todavía no recibieron el Espíritu Santo. Porque todavía siguen pensando como hombres meramente terrenales. Todavía no están capacitados para dar un paso profundo espiritual. Yo los entiendo. Llegará el momento en que serán ungidos y cuando sean ungidos ahí comprenderán. Por eso la paciencia de Jesús es infinita. Es infinita. Claro, dice que los otros escucharon y se armó lío. Se indignaron, ¿no? ¿Y Jesús qué hizo? Nuevamente los llamó a todos
con esa paciencia que lo caracteriza al Señor, y les dijo, miren muchachos, en los reinos del mundo sí hay poder, y los poderosos son opresores, así vive el mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Mi reino no es de este mundo, no es así. Mi reino es otro. Por eso el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por una multitud. Tengo que dar la vida. Y ustedes también tendrán que dar la vida conmigo si quieren realmente continuar la obra que yo he comenzado. De esto se trata. Por eso hablará de que los primeros en el reino tienen que ser los últimos. El servicio. Ahora bien, todo esto que nos pide el Señor, que es parte de nuestra identidad, es una consecuencia de ese encuentro primero y principal, personal, íntimo con el Señor. ¿Qué te quiero decir una vez más? Que tu vida, hermano mío, hermana mía, no le falte a tu vida momentos diarios de silencio y soledad para estar a solas con el Señor. Intimidad con Dios. Esto de que hablaba Teresa, intimidad con el Señor. Métete adentro. Respira profundo, cerrá tus ojos, deja que tu cabeza haga la suya, pero vos bajá tu corazón. Otra forma, no la forma racional, ni siquiera le hables a Dios con la cabeza. Viene el silencio, quédate con Él. Y eso es contemplar, todos los días, un rato, unos minutos, que nadie te los arrebate, que nada ni nadie, porque cuando uno tiene claro algo y te gusta algo, mira, te vas a hacer el tiempo para vivirlo. No tengo tiempo, pero estoy seguro que si tenés ganas de ver la novela, y no te haces el tiempo para ver la novela. Si tenés ganas de tal cosa, y te lo haces. Cuando hay una convicción, cuando hay una decisión de algo que elegiste, lo vas a hacer. Cosas muy raras van a poder interponerse a eso que te gusta. Bueno, de esto se trata igual. Si vos tenés clara tu conciencia de la necesidad de estar a solas con Dios en el silencio, para que Él te hable al corazón, y descubrís ahí la fuente de la vida, de la paz, de la verdad, tu identidad con Él, entonces vas a ver que te vas a hacer el tiempo siempre. Aunque sea unos 10, 15, y creo que cuanto más le vas tomando el gusto, más querés prolongar el silencio. Porque de esto se trata. No hay otra cosa. Entonces, esta es la clave para el otro. Es lo que le faltaba a los discípulos. Por eso querían o pensaban como el reino humano, el reino del poder, el reino del sobresalir, los primeros lugares, que a veces a nosotros nos sigue pasando igual. Y la prueba está en eso. Si nosotros que nos decimos cristianos vivimos, tal vez, buscando los primeros lugares, o despreciando al otro, o viviendo una vida así, a doble, sin frontalidad, sin sinceridad, sin humildad, donde el servicio no nos gusta, donde somos agentes de división en vez de unidad y todas esas cosas tan humanas que tanto dañan la vida personal, familiar, comunitaria y social. Estamos en esa perspectiva y obviamente que no vamos a vivir una vida de paz. Estamos llamados a algo nuevo. Bueno, el Señor, que es amor, en este día que nos habla el corazón como siempre, nos permita por la gracia del Espíritu Santo descubrir ese llamado. Él te llama, Él nos llama a estar con Él. Y en este día, como decíamos al comienzo, en que recordamos y rozamos de manera muy especial a todas las mamás, miren, es imposible, queridas mamás, no centrarse en la vocación que el Señor les ha dado. Ser madre es dar vida. Me llegó, como nos habrán llegado a varios, estos saluditos y estos mensajitos acordes a este día, y hay uno que me impactó realmente y me gustó y lo compartí, y dice, qué hermosa y qué importante es una madre que hasta Dios quiso tener una. Jesús en ella, María, que después la hizo mamá de todos, ¿no? Qué verdad. ¿Y por qué la importancia de la maternidad? Porque no hay forma, por así decirlo, no hay vocación más exquisita que muestre la necesidad que Dios tiene del hombre, en este caso de la mujer.
Dios te necesita a vos, por supuesto al hombre también, en el complemento del amor, para seguir dando vida. Dios no puede dar vida si no está el instrumento. Y el instrumento de la vida, en este caso, es la mujer, mamá. La que lleva en su vientre durante 9 meses a su hijo, a su hija. La que lo da a luz con dolor, pero la que lo cría y lo acompaña con amor, hasta dando la vida por él todos los días. Ahí se manifiesta el rostro femenino de Dios, de una manera exquisita. Por eso hoy las recordamos y las honramos a las madres, las personales, las nuestras en primer lugar, ciertamente, por lo que significa en nuestra vida mamá, pero también a todas, a todas. Qué maravilloso es Dios que necesita de ustedes. Y gracias a ustedes por decirle que sí a Dios, como le dijo ella. Aquí está la servidora, que se cumpla en mí tu palabra, ¿no? Y con esto honrar también a toda mujer. La mujer tiene que ser honrada, porque aunque no haya sido mamá, por esas cosas de vida, o porque decidiste tomar otro camino, sin embargo, el don de la maternidad en toda mujer se manifiesta, como el de la paternidad en todo hombre, ¿no? En todo hombre. No hace falta haber engendrado hijos para ejercer el don de la maternidad o la paternidad. Cuando uno enseña, cuando uno cuida, cuando uno da cariño, cuando uno se transforma de alguna manera en alguien que sabe escuchar y aconsejar, acompañar, respetar, estamos ejerciendo de alguna manera esa paternidad y maternidad, ¿no? Por eso el Señor nos necesita y hoy a ustedes les manifiesta en este día. Ojalá todos las honremos como se merecen, mamás, por el sí que han dado al aceptar ser mamás. Instrumentos de Dios para que un nuevo ser tenga vida y vida en abundancia. Que la Virgen Madre de todos entonces las bendiga, las cubra con su manto, las proteja de todo mal y junto a sus hijos las haga vivir la plenitud de la felicidad. Que así sea. Que así sea.